Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación, manejo y uso de extintores, dirigido por nuestro ponente, el brigadista César Vildoso Ortiz, parte del equipo técnico de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Además, indicarles que en unos minutos podrán ubicar en el apartado de chat de Zoom el link para registrar su asistencia. Sea bienvenido, estimado brigadista Vildoso. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Sí? Ya. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Buenas tardes ya. Mi nombre es César Said Vildoso Ortiz. Soy paramédico, soy brigadista hospitalario y parte del equipo técnico de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastre del Hospital Loaiza. Bueno, el día de hoy tenemos el tema a tratar es uso y manejo de extintores. ¿Sí? Vamos a dividir el curso en dos partes. Cabe señalar que este curso normalmente nosotros lo dictamos en un lapso de 2 horas a más. Voy a tratar de ser lo más breve y entendible posible. ¿Sí? Vamos a dividir el curso en dos partes. Primero vamos a conocer qué es el fuego, vamos a definir el fuego, vamos a conocer los elementos del fuego, los métodos de extinción y cuáles son las clases de fuego, según la clasificación, ¿verdad? Y luego vamos a hablar de los extintores. Vamos a conocer qué es un extintor, vamos a definir qué es un extintor, cuáles son las partes de un extintor, los tipos de extintor que tenemos para las distintas clases de fuego que existen, ¿verdad? Bueno, antes de empezar con el desarrollo del curso, quisiera tocarles un acontecimiento muy importante que sucedió hace muchos años, hace 23 años aproximadamente. Creo que, si no mal recuerdo, fue el acontecimiento, el incendio más grande que se suscitó en la ciudad de Lima, en este país, Perú. Sí, el incendio un 29 de diciembre del año 2001, 7 de la noche aproximadamente, y el incendio producido en la zona denominada como Mesa Redonda, como recordarán, más de 15 compañías de bomberos desplegadas, 277 muertos aproximadamente, ¿no? Y bueno, este acontecimiento pues nos demuestra la falta de cultura de prevención que había por esos años y que existe desgraciadamente hasta el día de hoy, ¿no? Como sabrán y como habrán visto pues las declaraciones de Villa El Salvador, de Villa María del Triunfo, nos demuestran esta falta de cultura de prevención, ¿no? Si bien existe una norma técnica, la NTP 350.043, que nos regula y normatiza el hecho de la colocación, la distribución y la administración de los equipos extintores, a pesar de eso, bueno, se ve que todavía no se cumple a cabalidad con estos métodos de prevención, ¿sí? Bueno, nosotros como Unidad de Gestión de Riesgo en el Hospital Loaiza, lo que hacemos es tratar de impartir esta cultura de prevención, ¿no? Si bien el usar un extintor no es parte de una cultura de prevención, sino más que todo es un medio correctivo, ¿no? Cuando ya se ha suscitado el siniestro. Y bueno, la medida preventiva sería pues tomar las recomendaciones que nosotros también impartimos y que todos conocemos, ¿no? Que más adelante también voy a ver. ¿Sí? Bueno, voy a pasar a desarrollar el curso. Como les dije, voy a tratar de hacer lo más entendible posible. Ya vamos a empezar conociendo lo que es el fuego. ¿Sí? El fuego puede describirse o puede definirse como una reacción química exotérmica que desprende luz y calor, ¿sí? Esta reacción química resulta de la combinación de tres elementos, ¿sí? Tres elementos para que exista el fuego. Esa es la definición, ¿no? Como vemos, una reacción química exotérmica que desprende con desprendimiento de luz y calor que resulta de la combinación de tres elementos. ¿Sí? El primer elemento sería, bueno, el oxígeno, que lo encontramos en el medio ambiente, en la atmósfera, ¿no? A una proporción de un 21% con respecto a la composición del aire, ¿sí? Bueno, el segundo elemento sería el combustible. Cuando hablamos de los elementos del fuego, combustible no necesariamente es la gasolina o el petróleo. Combustible se le llama a toda sustancia que tenga la capacidad de arder, ¿verdad? El tercer elemento sería una fuente de calor, una fuente de ignición, que en este caso podría ser una chispa o un fósforo, una llama, ¿verdad?
Entonces, al unirse estos tres elementos, forman la reacción en cadena. Como ven en el gráfico, el primero, ese es el triángulo del fuego, ¿no? En los últimos años se ha considerado la reacción en cadena como un elemento más del triángulo de la composición del fuego, formando así el tetraedro del fuego, como verán en el gráfico del lado derecho de su pantalla. Ahí está el tetraedro del fuego. ¿Y por qué un tetraedro y no un cuadrado o ¿no? un rombo? ¿Por qué? Porque cada elemento tiene relación con los otros tres. Por eso que se forma el tetraedro, ¿verdad? Bueno, queda claro, tenemos tres elementos. Comburente, en realidad los elementos del fuego son el comburente, pero bueno, el comburente por excelencia es el oxígeno. ¿Verdad? Es un comburente que vamos a encontrarlo en cualquier circunstancia, en cualquier ambiente, no es inevitable. El combustible también, ¿no? El combustible, bueno, podemos decir que se puede presentar en sus tres estados de la materia, podemos encontrarlo tanto sólido como líquido y gaseoso, ¿verdad? Pasamos al siguiente diapositiva. Bueno, esas son las clases de fuego que existen y es según el origen del fuego, ¿verdad? Por ejemplo, la clase A son fuegos originados en materiales como madera, cartón, papel, ¿no? Por lo general son objetos que producen cenizas. Esa es una de las maneras de poder reconocerlos. ¿Sí? Los fuegos clase B son fuegos originados en hidrocarburos, derivados de hidrocarburos, como por ejemplo la gasolina, el petróleo, el tiner, ¿verdad? Son líquidos inflamables. Los fuegos clase C son fuegos originados en equipos energizados, digamos, un monitor, un televisor, una computadora, ¿verdad? Siempre y cuando esté conectado a la corriente eléctrica. Si lo desconectamos, vendría a ser un fuego clase A, ¿verdad? Los fuegos clase D son fuegos originados en materiales densos, como por ejemplo el sodio, el magnesio, el potasio, el aluminio, etc. Esta clase de fuegos es poco comunes encontrar en un hospital o en instituciones, ¿no? Mayormente lo encontramos en empresas de metalurgia o metalmecánica. Y los fuegos clase K, que son fuegos originados en grasas animales o vegetales. Este tipo de fuego es muy común encontrarlos en restaurantes, en comedores, por ejemplo, bueno, acá en el hospital lo podemos encontrar en el área de nutrición, ¿no? Este tipo de fuegos tienen un extintor específico para combatir. ¿Sí? Según esta clasificación se ha dado según la NFPA, que es una entidad americana que regula y ha clasificado y ha distribuido los fuegos de tal manera, de esta manera. Esta nomenclatura o esta clasificación se rige a todos los países del mundo, en realidad. A país donde ustedes vayan van a encontrar la misma clasificación de fuegos. Por ahí varían algunas cositas, pero es la misma clasificación en general. ¿Correcto? Bueno, justamente por ser origen esta clasificación de una entidad americana, que es la NFPA, se denominó estas siglas, estas letras, derivadas del inglés, ¿no? Por ejemplo, en los fuegos clase A son fuegos que producen cenizas y viene del inglés ash, que significa cenizas. Tal vez por esa manera podemos recordarlos, ¿no? Los fuegos clase B son fuegos originados en materiales combustibles y significa en inglés, viene de la sigla oil, que es hidrocarburos. Y los fuegos clase C son fuegos, viene de la palabra circuit, ¿no? Equipos energizados. Los fuegos clase D son fuegos, significa, la viene de la palabra duty material, de materiales densos. Y los fuegos clase K viene de kitchen, ¿no? De cocina. ¿Por qué? Porque lo encontramos normalmente en la cocina, ¿verdad? Bueno, esta, como les expliqué, la NFPA 10 es la regla, la normativa que regula la clasificación de los fuegos y también se aplica acá en la norma técnica peruana, la 350.043, ¿no? Y bueno, eso es lo que regimos y en base a eso nosotros vamos a poder conocer cuál es la procedencia del objeto, ¿no? Y poder utilizar el extintor correcto, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Bueno, estos son los métodos de extinción del fuego y básicamente, como ven en el gráfico, se relacionan a los tres elementos del fuego, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el primer elemento que habíamos mencionado, que es el oxígeno, ¿no?
el método de extinción sería la sofocación. ¿En qué consiste la sofocación? La sofocación consiste en quitarle el oxígeno al fuego. Como ustedes habrán visto en internet o ahora han podido comprobar seguramente, personalmente, que, por ejemplo, se está incendiando una sartén o una paila, ¿todo bien? Se está incendiando una sartén o una paila y entonces lo tapamos con una manta húmeda y le estamos quitando el oxígeno, ¿verdad? Ahí estamos extinguiendo. Al quitarle un elemento al fuego, el fuego va a desaparecer. Vamos a extinguir la llama. Esa reacción en cadena, ¿verdad? El combustible, el método de extinción de eliminación está relacionado con el combustible. Habíamos dicho que combustible es toda sustancia o todo material que tenga la capacidad de arder. Quiere decir, ¿no? Se está incendiando una parte o mi computadora, lo que yo voy a hacer es retirar todos los objetos que estén alrededor para evitar que el fuego se propague o que se convierta en un incendio, ¿verdad? En eso consiste el método de extinción de eliminación. Y el método de extinción de enfriamiento consiste en bajarle la temperatura, reducir, enfriar el fuego a través, bueno, el método de extinción de enfriamiento normalmente lo hacemos con agua, ¿verdad? Ahí le estamos reduciendo la temperatura y por ende vamos a terminar extinguiendo el fuego, ¿verdad? Estos son los métodos de extinción, ¿no? Eh, eh, y justamente los extintores cumplen, si bien, por ejemplo, el PQS cumple el método de extinción de sofocación, ¿no? Más adelante le voy a explicar también del CO2 y, bueno, los demás extintores. ¿Sí? Bueno, tenemos más o menos claro lo que significa, lo que es la definición del fuego, ¿verdad? ¿Qué era el fuego? Era una reacción química exotérmica con desprendimiento de luz y calor, los elementos del fuego, la clasificación de fuegos y los métodos de extinción del fuego. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a conocer qué es un extintor. ¿Sí? Un extintor nos define así, es un aparato que contiene un agente extintor del fuego, el cual al ser proyectado y dirigido sobre la base, hacia la base del fuego, por acción de una presión interna, termina por extinguir, ¿verdad? Digamos, es un dispositivo, ¿sí? Que en este caso tenemos un PQS, un extintor de polvo químico seco, al cual al ser proyectado hacia el fuego, vamos a terminar por extinguir. ¿Sí? La siguiente diapositiva. Ya, estos son los tipos de extintores más comunes. ¿Okay? Existen más extintores, pero bueno, en este caso vamos a resumir solamente 4. En el hospital nosotros contamos con estos 3 tipos de extintores en realidad. Contamos con polvo químico seco, con dióxido de carbono y con el acetato de potasio. ¿Okay? Nosotros en el hospital tenemos desplegado más de 350 extintores. En su mayoría son de polvo químico seco, ¿no? El polvo químico seco, voy a pasar a detallarles. Bueno, es un componente, es a base de fosfato monoamónico, ¿no? Está compuesto, está rellenado, digamos, un 80% de fosfato monoamónico y un 20% de nitrógeno. El nitrógeno es el agente propulsor del polvo químico seco. Es lo que va a hacer que el polvo químico seco, el PQS, salga proyectado con fuerza, ¿no? A diferencia del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es CO2 que no necesita ningún agente propulsor, solo se comprime y sale con la misma potencia, ¿sí? En el caso del polvo químico seco, contamos con un manómetro que nos indica el nivel de presurización, ¿no? Contamos con una manija, la parte de abajo sería la manija de transporte, la parte de arriba, la asa percutora. Contamos con una manguera y una pequeña tobera en la parte final, que nos sirve para proyectar el fuego para proyectar el agente extintor hacia la base del fuego. Luego tenemos el pictograma, donde nos especifica a qué tipo de extintor, qué tipo de fuego, qué clase de fuego podemos combatir. En este caso, el PQS nos sirve para aplacar fuegos de clase A, B y C. ¿Okay? Los fuegos A, B y C podemos utilizar un PQS, un extintor de polvo químico seco. Para el dióxido de carbono o el extintor tipo CO2,
no cuenta con un manómetro, como les expliqué, solo el CO2, el dióxido de carbono, solo está presurizado. Tiene una particularidad que sale a una temperatura aproximada de menos 70 grados centígrados, es un gas frío, al momento que se pone en contacto con el aire, se congela y justamente cumple dos funciones, ¿no? El de sofocación, porque aparta el oxígeno, el dióxido de carbono aparta el oxígeno y a la vez enfría también el fuego, ¿no? O sea, ataca, tiene dos métodos de extinción, tanto sofocación como enfriamiento, ¿verdad? El dióxido de carbono no cuenta con un manómetro y su tobera es distinta, como verán en el gráfico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sujetar desde la base, hay un asa, un maniobro, para que no nos quedemos congelados, ¿no? Porque sale, como les indiqué, a menos 70 grados centígrados aproximadamente, es un gran frío. ¿Sí? El dióxido de carbono, todos los extintores, cabe señalar que tienen una durabilidad, o sea, caducan al año, ¿no? Según norma técnica, cada año nosotros, por ejemplo, en el hospital, hacemos el cambio en general de todos los extintores, hayan sido o no hayan sido utilizados, ¿no? Eso nos asegura la presurización adecuada para el momento de utilizarlo en un momento de emergencia. El siguiente extintor es el acetato de potasio, ¿no? Este tipo de extintor es para combatir fuegos clase K, ¿ok? O sea, fuegos clase K son fuegos originados en grasas animales o vegetales, mayormente en cocina. Por ejemplo, este tipo de extintores lo van a encontrar en los restaurantes, ¿no? En el área de nutrición, en los hospitales, por ejemplo, acá en el área de nutrición, nosotros contamos con dos extintores de estos. También su recarga es cada año, ¿no? Y bueno, tenemos por último el extintor de agua presurizada, ¿no? Que simplemente es agua con presión, que también se proyecta así. Y el agua presurizada hay que tener mucho cuidado porque no podemos utilizarlo, por ejemplo, en fuegos clase C, ¿no? Son fuegos originados en equipos energizados, podemos producir un cortocircuito, ¿verdad? El dióxido de carbono es para fuegos clase B y C, solo fuegos clase B y C. A ver, y diremos, entonces tenemos el PQS y el dióxido de carbono en común tienen que sirve para combatir fuegos de clase B y de clase C, ¿verdad? Pero el PQS es para las tres clases A, B y C. El PQS también es llamado multipropósito, ¿verdad? Todos los extintores en general, los cilindros pasan por unas pruebas hidrostáticas que es cada 5 años, ¿sí? Esa prueba consiste en someter al cilindro a 3 veces su presión, a la presión que tiene ahorita, a nivel de presurización en el que está, para ver si está efectivo, si puede funcionar. El periodo de vida de un cilindro es de 20 años. Quiere decir que pasados los 20 años, el cilindro, por más que lo veamos que esté en óptimas condiciones, tenemos que desecharlo. ¿Sí? Eso es lo que indica la norma técnica. ¿Sí? Cada 20 años es el periodo de vida, la prueba hidrostática cada 5 años y la recarga es cada año, ¿no? Si bien se puede extender un mes más por el periodo de cambio, ¿sí? Un mes más o 2 meses más máximo, pero lo que indica la norma es que pasado el año ya tenemos que empezar a evaluar el cambio. ¿Sí? ¿Sí? Siguiente diapositiva. Ya. Estas son las partes del extintor que ya habíamos visto, ¿verdad? Un manómetro, la manguera de descarga, la boquilla. Por dentro, este extintor cuenta con un tubo sifón que va hacia abajo y por ese tubo sifón es donde sale el agente extintor. Impulsado por el nitrógeno, como les indiqué, ¿no? En este caso es la parte de un extintor de un PQS, ¿sí? Porque el CO2, la diferencia es que no cuenta, ¿sí? Pero la siguiente diapositiva. Ya, esas son algunas recomendaciones que nosotros... esas son las partes, los procesos para poder utilizar un extintor, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en el hospital es capacitar a las distintas áreas, a los distintos pabellones, para que, bueno, no tengamos miedo al momento de utilizar un extintor, ¿no? Y que sea en el momento oportuno, ¿verdad? Porque un extintor sirve para amagos de incendio, ¿verdad? Una vez que un amago de incendio se convierte en un incendio, nosotros no vamos a poder utilizar un extintor porque no vamos a lograr nada.
Si ese llamado incendio se convirtió en un incendio, lo único que tenemos que hacer nosotros es evacuar y llamar a los números de emergencia, que en este caso sería la compañía de bomberos, ¿no? El 116, ¿verdad? En caso de que el incendio se esté iniciando recién, el fuego se haya iniciado recién, sí podemos usar un extintor y tenemos que cumplir una serie de pasos, ¿no? En el paso 1 hemos puesto que hay que averiguar el tipo de combustible que dio origen al fuego. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy en una cocina y veo que se está incendiando una sartén en una cocina, voy a entender que es un fuego que está provocado por grasas, animales o vegetales, por aceite. Entonces voy a utilizar el tipo de extintor correspondiente, que en este caso sería tipo K, ¿no? Si se está incendiando una computadora o un televisor, un monitor, posible cortocircuito, es un tipo de fuego clase C, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a identificar cuál es el combustible que dio origen al fuego y luego vamos a elegir el tipo de extintor adecuado. Esto no debe demorar mucho, ¿verdad? Esto tiene que ser lo más breve posible, ¿no? Bueno, eligiendo el extintor, vamos a comprobar que esté operativo el extintor. Primero vamos a romper el precinto. Antes de dirigirnos hacia la zona donde está el fuego, vamos a romper el precinto girando el pasador. Al girar el pasador, automáticamente se rompe el precinto, retiro el pasador y voy a aplicar un golpe, un disparo de prueba antes de acercarme al fuego. ¿Por qué lo voy a hacer antes de acercarme al fuego? Porque si yo lo hiciera al llegar al fuego, voy a caminar y voy a perder tiempo al acercarme al fuego. Entonces lo hago en el sitio donde encontré el extintor, doy el disparo. Si sale con fuerza, sale proyectado es porque el extintor está operativo. Bueno, voy a coger el extintor, voy a acercar al fuego la distancia con respecto al fuego y el extintor, o donde uno se ubica para utilizar el extintor, debe ser no menor de 2 a 3 metros. Eso considerando si es un espacio cerrado o un espacio abierto, ¿no? Si es un espacio abierto, nosotros tenemos que considerar la corriente de aire, ¿no? Si es un espacio abierto, el viento viene hacia nosotros, nosotros tenemos que ubicarnos para estar a favor del viento, nunca en contra. ¿Por qué? Porque al aplicar el agente extintor, se va a venir hacia nosotros. Y otro inconveniente o problema es que la radiación del fuego, las llamas del fuego van a acercarse. Entonces siempre tenemos que buscar estar a favor del viento, ¿sí? Proyectar siempre hacia la base del fuego una forma de barrido o de abanico. Y luego, bueno, en caso de que sea en espacio cerrado, no tenemos corrientes de aire, así que simplemente vamos a atacar hacia la base, ¿correcto? Eso es para aplicar ya hacia la base del fuego, como indica la positiva, ¿sí? Bueno, al momento de retirarnos, nosotros vamos a hacerlo nunca dando la espalda al fuego, ¿ok? Siempre retirarnos, siempre mirando hacia el fuego. Recuerden que a veces se dan circunstancias que al parecer ya hemos extinguido el fuego y el fuego se aviva, ¿verdad? Entonces, hasta no estar seguros, siempre tenemos que retroceder. Retroceder no dándole la espalda al fuego. Una vez que utilizamos un extintor, debemos dejarlo en posición horizontal, echado en el piso. Eso nos indica que el extintor ya fue utilizado. ¿Sí? Las recomendaciones que nosotros damos en el hospital es que, bueno, la idea es que todos estén capacitados para usar un extintor. Si nos encontramos en la situación de que hubiera un incidente, un amago de incendio, un pequeño incendio, y vemos que un compañero está corriendo, nosotros también podemos coger otro extintor. Es mejor a veces atacar el fuego desde 2 puntos o 3, si es posible, ¿no? O hacerlo de uno en uno, ¿no? O dejar que el compañero solamente actúe. No, debemos actuar en conjunto, debemos trabajar en equipo. Es por eso que la idea, lo que se busca, es que todo el personal, en este caso del hospital y de las distintas instituciones también, esté capacitado para usar un extintor, ¿no? Perder el miedo y saber las partes, ¿no? Bueno, según norma técnica, también nosotros tenemos repartido, como les indiqué, los 350 extintores, lo tenemos a una altura determinada como para que cualquier persona pueda llegar y descolgar, sea en un pedestal o sea en un soporte, ¿verdad? Esos son, o en gabinete también tenemos algunos, ¿sí? Entonces, esas serían las indicaciones. La siguiente diapositiva. Bueno, estas son algunas recomendaciones que, bueno, siempre tenemos que estar verificando, sobre todo el personal que laboramos en hospitales o instituciones, ¿no? Verificando que el nivel de presurización sea bueno,
este caso dice verificar constantemente el precinto y el pasador. Muchas veces, las personas por jugar giran el pasador y se rompe el precinto. Siempre debemos constatar de que el precinto y el pasador estén en su sitio correspondiente, ¿no? Realizar siempre la aguja del manómetro, nunca se debe, siempre debe encontrarse, en el caso de los PQS, siempre debe encontrarse en la zona verde. Eso nos indica que el nivel de presurización es óptimo. Si está hacia el lado izquierdo, es que está despresurizado. Y si está hacia el lado derecho, es que tiene una sobrepresurización. En caso de la sobrepresurización, es muy peligroso porque puede llegar a casos de que haya fugas, ¿no? Porque está demasiado presurizado. Si encontramos que la aguja no está en el lugar correcto, debemos indicar. Debemos dar aviso a las áreas correspondientes. ¿Sí? Bueno, debemos comprobar también la accesibilidad del extintor, no poniendo obstáculos delante de él, como, bueno, en algunos casos se ha visto, ¿no? Que colgamos casacas, lo utilizamos como un colgador. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque los extintores tienen que estar a vista de todos para utilizarlos en cualquier tipo de incidente. ¿Sí? No colgar nada, no colgar prendas de vestir, ni accesorios como carteras y demás objetos. En lo posible, actuar en pareja tratando de atacar al fuego desde dos puntos. Indica la diapositiva, como les indiqué hace un rato también, ¿no? Trabajamos siempre en equipo y en conjunto. ¿Sí? Podemos asistir al compañero que está tratando de atacar esto. Nunca percutar en contra del viento, les indiqué hace un rato, y al terminar el contenido del extintor, retirarse nunca dándole la espalda al fuego, siempre retirándose mirando hacia el fuego, hacia donde se originó el fuego. ¿Sí? Y dejar el extintor en una posición horizontal. ¿Sí? Bueno, he tratado de ser lo más breve posible porque se entiende que, bueno, como les indiqué, nosotros en el hospital hacemos capacitaciones un poco más extensas, ¿no? Y donde tenemos el tiempo para hacer teoría y también práctica, ¿no? En este caso solamente se está haciendo una especie de teoría y breve y también que sea lo más entendible posible. Espero que hayan entendido y, bueno, cualquier pregunta que puedan tener, pues, Muchísimas gracias y felicitaciones, brigadista Vildoso. Vamos a hacer lectura de las preguntas de los participantes. Nos consultan lo siguiente. ¿Cuál es el PSI promedio de un extintor de PQS cargado? ¿perdón? ¿Cuál es el PSI promedio de un extintor de PQS cargado? Ya, la presión. Sí, la presión, como les dije, el nivel de presurización lo vamos a verificar en la aguja, con la agujita, con el manómetro, ¿sí? En el verde, ¿ok? Y, bueno, la proporción del PQS, como les indiqué, también es del 80% de PQS y un 20% de nitrógeno, que es el agente propulsor, ¿verdad? Sí. Nos consultan lo siguiente. ¿Qué tipo de extintor se debe usar en las oficinas? Bueno, en las oficinas, hay oficinas, por ejemplo, en el hospital contamos con ambientes donde hay puros papeles, archivos, y también hay oficinas que contamos con mucho equipo electrónico, ¿no? Eso es dependiendo del área también, de la distribución y de los materiales que tenemos. Por ejemplo, nosotros en el hospital hay áreas donde hay mucho cómputo, mucho equipo energizado y ponemos ahí, instalamos nosotros extintores de CO2 más que PQS, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, brigadista. Al ver que no hay más preguntas respecto al tema expuesto, procedemos a agradecer a todos por su participación el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y pondrán nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Felicitarlo por tal extraordinaria ponencia, brigadista. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Sí, también informarle a cada uno de los participantes que pueden visualizar en el apartado del chat de la plataforma de Zoom su asistencia correspondiente, donde pueden registrarla, por favor. Se dará un aproximado de 10 minutos para que puedan registrar su asistencia